En la nube. Entonces, bueno, vamos a comenzar vamos a terminar de ver, tratar de terminar de ver el tema de límites. Así que, bueno, cualquier duda que tengan en lo que han repasado, en lo que han estudiado, me avisan. Vamos a hacer una breve introducción para a ver si se acuerdan qué es un límite. A ver, ¿qué se acuerdan qué es un límite? O cómo lo explicarían ustedes a algún alumno o alguna persona que desconoce de límites matemáticos, que desconoce de la teoría, que desconoce de matemática, pero a través de una situación de la vida común, de la vida cotidiana, le damos un ejemplo del concepto de límite, sin decirle que hay límites matemáticos y demás, pero que le podemos dar un ejemplo, a ver. Sería más o menos como o hasta un lugar imaginario o físico hasta el donde se puede acceder. Hasta donde se pueda acceder, ajá. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo le darías vos? Eh, por ejemplo, una frontera. Una frontera, perfecto. O sea, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos y nuestro mundo tiene fronteras, lamentablemente no tendríamos que tener fronteras, pero bueno, sí tiene fronteras que separan localidades, que separan provincias, que separan países, ¿no? Que separan continentes. Entonces, tenemos fronteras y esas fronteras son los límites, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? Está bueno el ejemplo, muy bien, límites como fronteras. También, profe, hay otro que yo me imagino siempre, Sí, que es, por ejemplo, en una fábrica las máquinas que agujerean o tienen que cortar algo, para que no cortar la misma base donde van pasando las cosas, digamos, tiene que tener un límite. tiene que tener un límite, porque si desperdiciamos producto, vamos a tener pérdida. Y si estamos fabricando algo, supongamos tambores de acero, si desperdiciamos producto, porque no hemos tenido en cuenta los límites, eh, también podemos desaprovechar ese producto, no habiendo llegado al límite de, por ejemplo, armar la base y la tapa de un tambor, ¿no es cierto? O sea, donde la cantidad de material sea menor que la que nosotros necesitamos. Y ahí necesitamos un límite, ¿no es cierto? Y también tenemos un límite para excedernos de esa tapa que estamos fabricando, esa base, porque si no estaríamos desperdiciando muchísimo producto y estaríamos en pérdida, y ahí tenemos un límite, ¿sí? Bien, ¿qué más? Hay un montón. A ver, cuando endulzan el café, cuando endulzan el mate cocido, cuando le ponen azúcar al mate, ¿sí? Le ponen todo el azúcar que quieran. No, No, No. ¿Tiene un límite para ustedes? sí, según y cómo lo guste. subjetivo, claro, es subjetivo el Claro, límite. porque algunos lo toman muy, muy dulce, otros lo toman prácticamente amargo, otros lo toman amargo, otros lo toman ahí medianamente en un equilibrio. Entonces, esto es aplicado a la química, la solución, no sé si han visto en soluciones, las soluciones diluidas, las soluciones concentradas, las soluciones saturadas y las soluciones sobresaturadas, ¿sí? ¿Cuáles son las soluciones sobresaturadas? Cuando ustedes disuelven azúcar en el fondo de la taza, les queda un exceso que no se disuelve porque ya ha llegado al límite de la solución del soluto
disolución del soluto en el solvente. Ese también sería. Cuando tienen que, supongamos, subir a un ascensor, les dicen como límite 3 personas. Ahí están dando un ejemplo de un límite, ¿sí? O como límite puede cargar, si es un ascensor que lleva materiales o lleva productos a un depósito, como límite de 800 kilos. Entonces ahí estaríamos en presencia de un límite. Entonces, tenemos muchos ejemplos de límite. Y ustedes lo han visto también aplicado en la física, con los profes de física. ¿A dónde calcularon el límite? ¿Dónde utilizaron este concepto de límite? ¿Cómo, profe? En física, en física aplican mucho el concepto de límite. Un resorte, supongamos, lo pueden estirar para que acumule la energía elástica. No, porque va a tener un límite en donde se va a romper. Claro, el material se va a romper, tiene un límite, ¿no es cierto? Bien, si ustedes necesitan calcular una velocidad, pero en un instante, o la aceleración de un móvil o de un objeto que se está moviendo en cualquiera de las trayectorias, circular, rectilíneo uniformemente variado, de cinemática. Cuando calculan, no en una hora la velocidad, porque es una velocidad promedio, calculan la velocidad en un instante dado, están calculando límite, ¿sí? Porque se están aproximando a ese valor del tiempo en forma infinitamente cerca, pero sin tocar. Bueno, repasemos entonces la definición de límite. A ver si puedo mover en la cámara para que ocupemos mayor cantidad de pizarrón. Ahí. Bueno, vamos a ver el concepto de límite. Le decimos el límite finito, ¿no? Cuando x tiende a un valor a de una función f de x, es el número n. Sí, solo sí, para todo epsilon positivo, existe un delta que depende de epsilon, también positivo, la espalda, tal que para todo x se cumpla que x pertenezca al dominio de la función y también ese x pertenezca a esta expresión, cumple con esta condición. Entonces, si cumple con estas dos condiciones, que pertenezca al dominio de las funciones y cumpla con esta condición, que quiero saber qué condición nos está exigiendo, entonces f de x en valor absoluto menos el número L es menor que epsilon. ¿Sí? Les cuento, esta es la definición del límite finito. La semana pasada, el día martes, he tomado examen final y un alumno pasó la práctica con dan 3 ejercicios, 2 ejercicios bien correctamente resueltos, pasan a la teoría, ¿sí? En la teoría, como no había hecho el ejercicio de límite, le preguntamos sobre el límite finito. Y le preguntamos lo siguiente. Le preguntamos, ¿quién es f de x? Le preguntamos si epsilon depende
de delta depende, depende de delta, o delta depende de épsilon. ¿Qué más le preguntamos? Le preguntamos qué significaba 0 menor que x menos a menor que delta. Y le preguntamos cuál era la diferencia con la expresión f de x menos L menor que épsilon. La diferencia en sí. Y también le preguntamos por qué decía que épsilon es mayor que 0 y delta mayor que 0. Son unas preguntas como para que repasemos con ustedes, preguntas de examen final. ¿Sí? El alumno nos escribió correctamente la definición, esta es en forma simbólica, pero le comenzamos a indagar sobre estos símbolos que él había puesto, cuál era el significado dentro de la definición de límite matemático, límite finito, y le preguntamos qué significa f de x, o qué es f de x en esa definición. Y en función de x. Es una función. F de x es una función. ¿Y qué tipo de función? Es una función escalar. ¿Qué quiere decir? Que comienza en el conjunto de los números reales para llegar al conjunto de los números reales o a algún subconjunto de los números reales. Porque, por ejemplo, si esto fuese una función racional, sabemos que tenemos que excluir del dominio todos los valores que hagan cero el denominador, siempre y cuando no hagan cero el numerador, ¿sí? Pueden ser cualquier subconjunto. Entonces, lo que tenemos acá es una función. Después que terminamos de indagar esto, nos volvimos a funciones y no sabía el alumno respondernos qué tipo de función era una función escalar, qué significaba que una función tuviera cero, ordenada al origen, y todo esto se basa en las dos primeras unidades, la de números y la de funciones. Bueno, esta es una función, o sea que nuestro eje principal en análisis matemático 1 es el concepto de función, que ustedes después van a ver que en límites utilizamos funciones, en derivadas utilizamos funciones, en integrales utilizamos funciones para demostrar propiedades, demostramos a través de las funciones, las sucesiones son funciones. Entonces, muy importante tener claro qué es una función y analizar esa función. Bien, épsilon depende de delta o delta depende de épsilon. Aquí está épsilon y aquí está delta. Delta depende de épsilon. Delta depende de épsilon. Incorrecto, ya tiene una pregunta menos. Tiene una pregunta incorrecta. Épsilon, perdóname, ¿qué me dijiste? Ya dudé. ¿Qué me dijiste? Delta depende de épsilon. Delta depende de épsilon, está bien. Pensé que me habías dicho épsilon depende de delta. Delta depende de épsilon. Ahí está la condición, ¿sí? A veces algún libro la pone a la expresión, la escribe delta y entre paréntesis épsilon, o directamente pone delta. Pero acá tenemos que saber que delta
depende de los valores que tenga epsilon, ¿sí? Por eso es que nosotros comenzamos a demostrar cuál es el valor de delta a partir del concepto de la última parte de la definición. Entonces, epsilon es una variable independiente, pero independiente. O sea, toma un valor que quieran. Pero ¿cómo son esos valores de epsilon y delta en un límite? Mayores a 0. Son mayores a 0, está bien. Acá nos dice, son mayores a 0. ¿Por qué son mayores a 0? Porque la definición dice que tiene que tomar un entorno reducido. Entonces, el entorno tiene que ser mayor a 0. Exactamente. Entonces, ¿a dónde dice que tenemos que tomar un entorno reducido? ¿En qué parte de la definición habla de entorno reducido? Donde está 0 menor al módulo de x menos a menor a b. Exactamente. Acá hay un entorno reducido de centro A y radio delta. Delta es el radio del entorno. Entonces, como es un radio, es una distancia. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que cuando trabajábamos con entornos reducidos, hablamos de que el entorno reducido excluye a los extremos, pero también excluye al centro. Entonces, este es el punto A. Y entonces, delta es esta distancia. Y como es una distancia simétrica, a la derecha y a la izquierda de la misma distancia, es un valor positivo, es el radio, ¿sí? Es el radio de este entorno reducido. Bien. Por eso es positivo. ¿Y por qué epsilon es positivo? Porque es mayor que 0 epsilon. ¿Qué es epsilon? Es un número real, pero tiene que ser positivo. ¿Por qué tiene que ser positivo? ¿Cuál es el significado dentro de la definición del límite? Si delta es el radio del entorno reducido y representa esta expresión, yo puedo escribir entorno reducido de esta manera, pero también lo puedo escribir a partir de valores absolutos. Epsilon, ¿qué significado tiene dentro de la definición del límite? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Lo entienden o no lo entienden? Si no contestan, quiere decir que lo saben. Bueno, No, profe, yo no lo sé. no lo saben. Bueno, epsilon es la distancia que existe. Acá está epsilon. Es la distancia que existe desde el límite a los extremos de este entorno. ¿Sí? El entorno que contiene al límite. Esta distancia desde el límite a el extremo superior o al extremo inferior es el radio de este entorno. Entonces, esto que tenemos acá escrito en forma de valor absoluto es un entorno de centro L y radio epsilon. Entonces, todos los entornos son intervalos abiertos. En este caso se excluyen los extremos, este es L menos epsilon, este es L más epsilon, y la distancia que hay del centro a los extremos, al ser una distancia, al ser un radio, es un número positivo, siempre. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta expresión
y esta expresión. Gráficamente, profe, una está en un eje y la otra está en el otro eje, por ejemplo. Bien, Sería gráficamente, ¿cuál está en el eje de las abscisas o en el eje de las X? el delta, el entorno reducido. El delta, el entorno reducido. El entorno reducido está sobre el eje de las X. Bien, esa es una diferencia. Y el entorno está sobre el eje de ordenadas o el eje de las Y. Perfecto. Bien. Pero hay una diferencia más importante todavía. ¿Son parecidas las expresiones? ¿Son iguales? ¿Son muy diferentes? ¿Las dos son entorno? Las dos tienen signos de desigualdad. Tienen un valor absoluto. Tienen dos valores, delta y épsilon, que son valores como dijimos, ¿qué valores toma épsilon y delta? ¿Qué tipo de números son épsilon y delta? Positivos. Positivos. Son radios. Este es el radio de un entorno reducido y acá épsilon es el radio de un entorno. Entonces, esta expresión y esta expresión, ¿cuál es la diferencia? Valor absoluto hay, valor absoluto hay. Diferencia sobre el eje de las X, diferencia sobre el eje de las Y hay. Delta, que es un número real, épsilon no es un número real. Delta es un valor positivo, épsilon es un valor positivo. Delta es un radio en un entorno reducido, épsilon es un radio en un entorno reducido. Entonces no hay diferencia. Sí, que es mayor a 0. Ah, ahí está la diferencia. Acá está la diferencia. La diferencia con este valor absoluto es que este valor absoluto es mayor que 0, pero menor que delta. Mientras que este valor absoluto solamente me exige que la condición que sea menor que épsilon, ¿sí? Entonces, esta condición que nos está exigiendo acá, esta expresión, ¿qué nos está indicando? Que los X que yo vaya a tomar, como me dijo su compañero, que van a estar sobre el eje de abscisas, cumplan dos condiciones. Pertenezcan al dominio de la función, pero también, porque dice para todo X, pero también pertenezcan a quién? A este tipo de expresiones, cumplan con este tipo de condiciones, que corresponde a la expresión de quién, de qué concepto. Que también tendría que pertenecer al entorno Al entorno reducido. reducido. Entonces, esta condición es la que me hace que yo no pueda decir que es cualquier entorno, sino que en el eje de las X va a haber un entorno reducido. ¿Por qué? Porque me dice que la diferencia entre cualquier X y el punto A, que es el centro que yo excluyo del entorno reducido, sea mayor que 0, pero menor que delta. Entonces tiene que estar dentro del semientorno de la izquierda, el semientorno de la derecha. ¿Qué valor no puede tomar X? ¿Valores negativos? No. Valores que no estén, que estén fuera del entorno. No. Bueno, valores que estén fuera del entorno. Pero acá me está diciendo, X tiene que pertenecer al dominio de la función y también tiene que pertenecer al entorno reducido. Yo ya sé quién es A. A es el centro del entorno reducido. Los X están a la derecha o a la izquierda. ¿Qué distancia existe de esos X con respecto a A? Muy pequeñita, ¿sí?
las distancias son infinitesimales, ¿sí? En el orden de los décimos, de los centésimos, de los milésimos. Pero X son todos estos valores y son todos estos valores, positivos, negativos, pero son todos esos valores que tengo yo a la derecha y a la izquierda de el punto A. Pero, ¿qué valor no puede tomar X? A. A. ¿Por qué? Porque sería 0 y Porque no puede sería ser el mayor a 0. centro. Claro, entonces si yo pongo A acá, A menos A, A es un X, ¿sí? Está sobre el eje de las X, ustedes me dijeron recién. Es un X, pero no puede ser, X no puede ser A. ¿Por qué? Porque A menos A es 0. Y 0 en valor absoluto, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Y 0 es mayor que 0? No. 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 Entonces, ¿qué me está exigiendo esta condición al poner valor absoluto de X menos A mayor que 0? Que el X que yo tome sea cualquier valor a la izquierda, a la derecha, dentro del entorno reducido, pero no puede ser el centro. No puede ser el punto A. Y ese punto A, si viene a ser el centro del entorno reducido, ¿sí? Tiene un nombre por pertenecer a un entorno reducido. Este X que yo tomo acá, ¿pertenece al dominio de la función? Sí, porque me lo exige. Este X que tengo acá, ¿sí? ¿Pertenece al entorno reducido? Sí. Cuando existe algún X que pertenece con respecto a un punto que le tomo un entorno reducido, pertenece al conjunto y pertenece al entorno reducido, ese punto se llama punto de acumulación. Entonces, este punto A puede o no pertenecer al dominio de la función, pero sí o sí tiene que ser punto de acumulación. Y para que sea punto de acumulación, yo tengo que tomar un entorno reducido respecto de ese punto A, para saber si A es punto de acumulación, y se debe cumplir que exista al menos un X que pertenezca al conjunto solución, en este caso al dominio de la función, y que pertenezca al entorno reducido. Si existe un X, entonces yo estoy hablando de un punto de acumulación. Entonces, fíjense todos los conceptos que tenía esta definición. Función. Podríamos seguir indagando sobre funciones, dominio, recorrido, clasificación de funciones, inyectiva, subyectiva, biyectiva, si tiene inversa, si se podía componer, cuál es la intersección con el eje de las X, cuál es la intersección con el eje de las Y, si es una función escalar, si va de reales en reales o hay que hacer una restricción, conjuntos, entornos reducidos, entorno de centro L y radio epsilon, entornos reducidos de centro A y radio delta, epsilon, delta, que son los radios, valores mayores que 0. De los valores que tenga epsilon va a depender el valor de delta. ¿Qué más teníamos? Que se pueden expresar estos valores absolutos como entornos, acá este valor absoluto como entorno, o como valores absolutos. Miren todo lo que tenía implicado el concepto, la definición de límite finito. Entonces, a ver, cuando ustedes estudien, tienen que estudiar sabiendo que tienen que interpretar y entender el significado de todos los símbolos que ustedes están poniendo, ¿sí? Dice X flechita A. ¿Qué significa X flechita A? X tiende a A. X tiende a. ¿Y qué significa que X tienda a? Se acerca. Que se acerca.
que se acerca, exactamente, que se acerca tanto por la derecha, que se acerca tanto por la izquierda, ¿sí? Tan cerca como ustedes quieran. ¿Y cuál es esa cercanía? Y bueno, si estamos hablando de tiempos de un móvil, y estaríamos en los décimos, en los centésimos, para que sea algo muy, muy pequeñito, ¿sí? Pero si estamos hablando de distancias, supongamos, La Rioja, Córdoba, quizás ese acercamiento sea 1 metro, 2 metros, 3 metros, 500 metros. Va a depender del fenómeno o de la situación problemática que estemos analizando, ¿sí? Pero siempre es un acercamiento a ese punto sin tocarlo para ver a qué valores se aproxima la función, ¿sí? Entonces acá A es punto de acumulación. Entonces, cuando ustedes les preguntan ¿qué es un límite? Y un límite es acercarnos a un valor determinado para ver a qué valores se aproxima la función en este caso. ¿Sí? Eso es todo. Toda esta simbología se resume en eso. Acercarnos tanto como nosotros deseamos a un punto a partir de una función y ver a qué valores se aproxima la función cuando estos x se aproximan a A. Estos f de x son la imagen de los x que tenemos acá. ¿Sí? O sea, en esta x, dentro de esta función, me da el f de x. Variable dependiente, independiente y variable dependiente. Las tablitas de valores, ¿se acuerdan que hacíamos la tablita en x? Le damos valores en forma independiente, o nos podían decir, vaya desde el -5 al 5, de esos valores en una escala de medio centímetro en medio centímetro, y reemplace la función para encontrar el f de x, o la imagen de x. ¿Está bien? Fíjense todas las preguntas que hemos hecho acá y cómo se han ido relacionando los contenidos que plantea la definición de límite, y que al estudiarlo no los entienden. Se aprende la definición de memoria. La memoria es muy importante a la hora de estudiar, seguro, pero memorizar, yo les pregunto el otro día y ya no se acuerdan, ¿sí? Entonces hay que trabajar con la memoria para recordar, ¿sí? Pero hay que entender qué estamos haciendo. Y siempre busquen un compañero de estudio para que ese compañero le pregunte, ¿y por qué pusiste acá vos para todo epsilon? ¿Y por qué pusiste acá existe un delta? Y porque nosotros tenemos que dar primero el valor de epsilon, y para todos los epsilon va a existir algún delta mayor que 0. Este es un cuantificador universal y este es un cuantificador existencial. Para todos los epsilon existe un delta. ¿Y cuál es ese delta? Es la distancia que existe desde el centro a los extremos del entorno reducido. Y de todos los delta que existen, ¿cuál es el que yo elijo? El más pequeño. ¿Sí? Porque pueden ocurrir que nos den como resultado varios delta, y el delta que elegimos siempre es el más pequeño para estar más cerca, para aproximarnos al punto A. Entonces, siempre tengan en cuenta que las clases que da el profesor y los temas que da el profesor son temas básicos, fundamentales, y de allí se desprende quizás todos los otros contenidos, integrando, pero acá el eje principal del contenido es el límite. Pero a ese límite hay que integrar cuantificadores, hay que agregar
el concepto de función, hay que agregar el concepto de entorno reducido, punto de acumulación, funciones, valor absoluto. Entonces, no es tan solo estudiar la definición, sino entenderla y saber qué contenidos integra esa definición o ese concepto, ¿sí? Y poderla explicar desde el comienzo hasta el final, poder analizar la mitad, poder analizar una partecita. Cada símbolo tiene un significado, ese significado dentro de este contexto de límite tiene una interpretación simbólica, una interpretación gráfica, ¿sí? Podemos dar ejemplos. Todo eso tiene que ir incorporado en los saberes cuando ustedes vayan a estudiar. No pueden estudiar así, hoy límite, mañana límites laterales, pasado no existencia de límite y demás. Hacerlo simbólicamente, en forma coloquial, hacerlo en forma de valores absolutos, hacerlo en forma de entornos, hacerlo gráficamente, son todos conceptos del mismo tema. Son todas formas de expresar, perdón, de un mismo tema, que es el concepto de límite. ¿Sí? Les di ese ejemplo porque me pareció que un alumno que se presenta al examen final y no sabe límite, no se presente, porque límite es un concepto muy importante. Por ahí le tienen miedo porque es una definición muy larga, muy abstracta, pero cuando uno entra a analizar cada uno de esos símbolos y a entenderlo, pero perfectamente queda apropiado ese conocimiento, aprendido ese conocimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir algunos conceptos más que aparecen en el límite, que son las formas indeterminadas de los límites. ¿Qué saben de las formas indeterminadas de los límites? Que lo han visto seguramente en la práctica. Que la resolución de un límite puede darnos un número real distinto de cero, puede darnos 0, puede darnos infinito, pero puede ocurrir que también nos dé 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, 1 a la infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito. Todas estas expresiones que tenemos acá reciben el nombre de indeterminación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo calcule un límite, haga el paso al límite y me dé alguna de estas expresiones, no son resultados, son indeterminaciones, son 7. Son 2 divisiones, son 3 potencias, una suma algebraica y un producto. Son 7, ¿sí? Ninguna de estas expresiones es el resultado de un límite. Es una forma de, cuando reemplazamos, de obtener el límite, pero no es el resultado. ¿Y qué tenemos que hacer cuando se nos aparece alguna de estas expresiones? Tenemos que hacer algún procedimiento algebraico, ya sea casos de factoreo, racionalización, artificios matemáticos, aplicación de propiedades
algo para levantar estas indeterminaciones. Entonces, nosotros vamos a tener que levantar las indeterminaciones para obtener ya sea un número real, ¿sí? O para obtener infinito, ¿sí? Eso sí es un resultado. Mientras Profe, que... una pregunta. Sí. ¿Y de tipo un número sobre cero no es una determinación? ¿Cuál? Perdón. Un número sobre cero. Un número sobre cero. Un número sobre cero. Bien. Ahí me está gustando. Un número sobre cero. Decime cualquier número. 5. 5. Por favor, necesito que en la calculadora hagan 5 dividido 0. 0 está acá como denominador o como divisor. Error matemático, me dijo. 5 lo podemos escribir también así. Y esto dice error matemático. Bien. Bien. Este error matemático que les plantea, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros no podemos dividir por 0. ¿Por qué? Porque no tiene solución en el campo de la aritmética. ¿Sí? En el campo de la aritmética, cuando el denominador o el divisor es 0, no tiene solución. Ahora hagamos al revés. 0 dividido 5. Acá sería lo mismo que 0 dividido 5, y entonces en esta posición estaría como dividendo. ¿Cuánto da? 0. 0. Acá sí tenemos. Entonces, cuando el 0 está como numerador o como dividendo, la división tiene solución. Ahora, cuando el 0 está como denominador o como divisor, la división no tiene solución. Ese es para el campo de la matemática, específicamente en el cálculo matemático, ¿sí? Por eso es que aparece el cálculo infinitesimal. ¿Qué pasa si nosotros nos acercamos en forma infinitamente cerca al 0 sin tocarlo al 0? Esto hasta ahora no tenía solución. Con el cálculo infinitesimal, con el cálculo 1, con el análisis matemático 1, aparece la expresión infinito. Y ese cálculo infinitesimal y esa expresión infinito van a venir a resolver esta operación que hasta ahora no tenía solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque si yo digo, acá vamos a hacer la justificación. Si yo digo 0 dividido en 5 es 0, ¿por qué? Porque si yo me vuelvo, cuando yo me vuelvo en la tabla de dividir, hagamos 15 dividido en 3, de 5. ¿Por qué? Les enseñaba la señorita de segundo grado. Porque 5 por 3 es 15. ¿Está bien? ¿Sí? Yo hago 15 dividido en 3, vamos a ponerlo así, es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 3 es 15. ¿Sí? La operación contraria de la división es la multiplicación. Ahora, si yo digo que 0 dividido en 5, 0 dividido en 5 es 0, ¿por qué? Porque 0 por 5, ¿cuánto me da? 0 por cualquier número. 0. 0.
O sea que esto es correcto y esto es correcto. Pero ¿qué pasa acá? Si yo hago la operación contraria, ustedes supongamos que, supongamos que ustedes me dicen 5 dividido en 0 es 0. Y bueno, hagamos la prueba. 0 por 0 no me da 5. Hagamos la prueba con que nos dé 5. 5 por 0. 5 por 0. 0. 0. Y no me da 0. O sea, no hay ningún número que yo pueda poner acá que al multiplicarlo me dé el dividendo. Acá yo podía poner 0 como resultado. Si yo lo multiplico por el divisor, me da el dividendo. 0 por 5 me da 0. Y acá, si yo hacía la división y ponía como resultado 5, 5 por 3 es 15. ¿Sí? Cuando yo hago la operación inversa, estoy haciendo la prueba de la división. Pero acá no existe ningún número, no es ni el 0, no es ni el 5, que se podrían proponer como resultado. Entonces, les dice a ustedes en la calculadora error matemático. Ahora, si a esto yo le pongo límite, cuando x se aproxima a 0, sí tiene solución. Sí tiene solución. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Un número dividido en 0. Cuando nos aproximamos, vamos a observar que esta función, en este caso n sería n dividido 0, nos va a dar más o menos infinito, infinito. ¿Sí? Entonces, para la matemática convencional, para el cálculo convencional, un número dividido 0 no tiene solución. Pero para el cálculo infinitesimal aparece la expresión infinito. ¿Sí? Entonces, si a un número lo divido en 0, me va a dar infinito, pues también puede ser más o menos infinito. Entonces, ¿se entiende la diferencia cuando dividimos por 0 un número que es diferente a calcular el límite de ese cociente cuando el denominador es, acá tendríamos que haber puesto al revés, n divididos en n acá y un número cualquiera acá, porque este es el que se aproxima a 0, por la derecha y por la izquierda. ¿Sí? El denominador es el que tiende a 0. Entonces, si nosotros tuviésemos esta expresión, vemos automáticamente que nos va a dar o números muy grandes o números muy pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende cuál es la diferencia entre dividir un número por 0 y aplicar el límite? Sí, profe. El límite nos acercamos al 0, pero no lo tocamos. Y vemos a qué valores se aproxima la expresión, en este caso la función, que es la división, una función racional. ¿Y por qué, profe, no se lo considera una indeterminación acá sobre 0? O sea, ¿por qué no está en los 7 que usted puso arriba, en indeterminación? Porque estas son las expresiones que nosotros obtenemos de aplicar el límite. Acá nosotros vamos a tener el límite de x que tiende a 0, suponete de x tiende a 2, de x menos 2 sobre x al cuadrado, a ver, espera, que me dé 0, menos 4. Si vos haces 2 al cuadrado, acá 2 menos 2, te da 0. ¿Está bien?
Y acá 2 al cuadrado es 4, menos 4 te da 0. Esta expresión es una indeterminación. ¿Qué me está diciendo? Que eso no es un resultado, porque tengo 0 en el numerador y 0 en el denominador. Esta expresión tiene 0 en el denominador solamente, y en el numerador no. Por eso es indeterminación aquel valor al que tienda el límite que anule el numerador y el denominador. Pero cuando anula solamente el denominador, sí tenemos resultado. ¿Sí? Vamos a compartir esto, ahora compartimos esto para que se te aclare un poquito más. Mira, vamos acá. A ver, ¿ahí lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, lo voy a ampliar un poquito para que se vea. Son indeterminaciones del cálculo del límite, ojo, del cálculo del límite, o sea que tiene que haber un límite, todas estas expresiones. 0 sobre 0, infinito menos infinito, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito a la 0, 0 a la 0 y 1 al infinito. Estas 7 son expresiones que no son resultados. Se obtienen de reemplazar al límite por el valor de tendencia y nos están diciendo que no son resultados, son indeterminaciones, ¿sí? Dice, no representan indeterminaciones las siguientes expresiones. 0 dividido en un número, cuando 0 es el numerador y K el denominador. Esto, cuando yo trabajo el límite y me queda al final 0 dividido K, es 0. K dividido en 0 es más infinito, menos infinito o infinito. Después ya vamos a verlo. Podemos tener infinito dividido un número K y eso va a ser infinito. Y K dividido infinito es 0. ¿Sí? Entonces, estas expresiones que nosotros tenemos acá, que yo estoy señalando con celeste, son indeterminaciones que nos van a decir, nos van a marcar que, a ver, ahí está, que el resultado, lo que obtengamos del límite, si es alguna de estas expresiones, no es un resultado. Que vamos a tener que hacer algunos procedimientos algebraicos para levantar esas indeterminaciones. Mientras que todas estas expresiones que yo tengo acá, sí son resultados. ¿Sí? Yo a este apunte se los voy a pasar para que ustedes lo tengan, para que lo analicen y para que tengan en cuenta cuándo es una indeterminación y cuándo no es una indeterminación, cuándo es un número real o es infinito. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora mejor, quien me preguntó, porque fue súper importante lo que me preguntaron acá. ¿Qué pasa si no tengo límite? Y ahí me va a decir el error matemático. Pero si yo tengo límite, ¿sí? Me voy a acercar al 0, pero no lo voy a tocar. Y entonces aparece el concepto de cálculo infinitesimal o análisis matemático, donde aparece la expresión de infinitos, ¿sí? Entonces voy a compartir acá una pantalla. Justamente apuntando a esto que me estaban preguntando. A ver, esta es la que se abre. Sí, ahí está. Bien. Acá les hice un resumen
porque años anteriores los chicos me preguntaron, bueno, si usted tiene 1 a la infinito, es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, y la multiplicación por 1 siempre es 1. ¿Cómo me está diciendo que 1 a la infinito es una indeterminación, no es un resultado? Si yo multiplico infinitas veces 1, me tiene que dar 1. Entonces, las indeterminaciones, acá yo les hice un cuadro para que ustedes las entiendan, por qué son indeterminaciones, y acá les voy a leer las indeterminaciones en los límites son expresiones que nos quedan, ahí yo puse que no quedan, me falta la S, al sustituir la X por el número al que tiende y que no tienen solución. En todas ellas está involucrado de alguna manera el 0 y el infinito. Fíjense que aparecen involucrados el 0 y el infinito. ¿Cuáles son esas indeterminaciones? Aquí están expresadas estas indeterminaciones. Infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 1 al infinito, 0 por infinito, 0 sobre 0, 0 a la 0 e infinitos a la 0. Bueno, y ahí yo les explico en cada uno de estos cuadritos por qué es una indeterminación infinito sobre infinito, 0 sobre 0, infinito menos infinito, 0 por infinito. Por ejemplo, 0 por infinito. Si yo multiplico un número por 0, siempre me da 0. Pero ¿qué número es infinito? No sé. Y si yo multiplico infinito por 0, ¿qué me va a dar? No sé. Porque no sé qué número es infinito. Es una expresión. 0 a la 0, ustedes podrían decirme, y bueno, profe, pero todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo hago 0 a la 0, 0 a la 0, 0, 0 a la 0? Entonces, cualquiera me diría, todo número elevado a la 0 es 1, pero siempre y cuando la base sea distinta de 0. Entonces, allí se nos plantea estas famosas indeterminaciones que nos llevan a la conclusión de que no son resultados, no tienen solución y están involucrados los ceros y los infinitos, ¿sí? Acá está la explicación de lo que ustedes recién me preguntaban. Un número sobre 0, ¿sí? No es infinito para la aritmética, para el cálculo matemático, ¿sí? Pero cuando yo dice, no, es una indeterminación en el sentido de que nos dice error matemático. O sea, la división por 0 no tiene solución. Pero cuando nosotros aplicamos el límite, ¿sí? La división por 0 nos puede dar infinito positivo, más infinito, menos infinito, o puede ser que no exista el límite en ese valor al que tienda el límite. Entonces, allí se ve perfectamente qué pasa cuando pongo el límite y cuando no pongo el límite. Bueno, acá, ¿qué pasa cuando nos acercamos al 0 por la derecha y qué pasa cuando nos acercamos al 0 por la izquierda? Eso es lo que nos está indicando, en uno nos va a dar más infinito y en otro nos va a dar menos infinito. Y acá hay un ejemplo para que ustedes lo vean si nos acercamos al 2 por la derecha o al 2 por la izquierda. La voy a copiar a la expresión x al cuadrado más 2 sobre x menos 2. La voy a graficar, fíjense que dice que cuando nos aproximamos con esta expresión de función, esta es una función ¿de qué tipo? Dentro de las clasificaciones de los tipos de funciones, ¿qué tipo de función es? Racional. Es una función racional, perfecto. Es un cociente de 2 polinomios, ¿sí? Bien, y acá fíjense que tiene un signito más
quiere decir que nos aproximamos al 2 por la derecha. Y acá un signito menos que nos aproximamos al 2 por la izquierda. Al 2 por la derecha nos dice que nos va a dar números positivos. Y al 2 por la izquierda nos va a dar números negativos. Entonces, el límite no existe, ¿sí? El límite de esta función no existe, ¿por qué? Porque los límites laterales son diferentes. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando los límites laterales son diferentes, decimos directamente que no existe límite? Al no existir ese límite, ponemos directamente que un número dividido 0, ya sea por derecha o por izquierda, que nos acerquemos al 2, nos va a dar 0 el denominador, y ahí estamos hablando de que el resultado nos va a dar más infinito y menos infinito. En realidad nos va a dar infinito. ¿Y infinito quién es? No sabemos quién es infinito, ¿sí? Bien, ahí hay una explicación para calcularlo a estos límites laterales. Los límites laterales no coinciden. Dejo de compartir, ese archivito se los voy a pasar para que ustedes lo vean, pero quiero compartir acá la gráfica de esta función. Ahí voy a, para que ustedes lo vean. Vamos acá, vamos al graficador y la función decía igual, ponemos paréntesis porque es una función racional, x al cuadrado más 2, cierro el paréntesis, dividido, vuelvo a abrir el paréntesis para expresar el polinomio que está en el denominador, x menos 2, cierro el paréntesis y hago igual, fuente. Ahí fíjense que nos da la gráfica. ¿La ven a la gráfica? La voy a achicar un poquito para ver si... A ver, un poquito más. Ahí. Miren. Esta es la gráfica. Vamos a trazar la recta y nos vamos a aproximar al punto 2. X igual a 2. Ahí está, es una recta, x igual a 2, lo puse acá en negro, y fíjense que cuando yo me voy aproximando a 2, a 2, a 2, a 2, a 2, a 2, ¿cuáles son los valores de y, en el eje de las y? Cada vez más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, o sea, cada vez valores más grandes. Y fíjense qué pasa cuando yo me aproximo al 2 por la izquierda. Vengo por la gráfica rosada y se va a valores cada vez más pequeños. Menos 5, menos 10, menos 15. Y ahí parece que se tocan, pero en realidad si yo la amplío, es muy pequeñita la distancia, pero no se toca. Fíjense que no se toca. Y vamos en el menos 24. O sea, se va cada vez a valores más grandes y cada vez valores más pequeños. Entonces, por eso nos dice que el límite de la función... apreté de más. Ahí está. Cuando nos aproximamos por la derecha se va a valores positivos grandes. Y cuando nos aproximamos por la izquierda se va a valores negativos cada vez más pequeños, ¿sí? Esta recta a la cual se aproxima la función, ¿sí? ¿Ven? En forma infinitesimal, la distancia entre la curva de la función y la recta x igual a 2 es infinitesimal, es la distancia. Se llama asíntota vertical. Es el valor para el cual la función no existe. ¿Por qué no existen 2? Porque nos da una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, si ustedes aplican acá la tabla de valores, a ver si lo puedo ver yo acá, ahí está.
¿sí? Fíjense, me lo tomo en la ecuación x y menos 2. Vamos a tomar la otra ecuación. Acá está. Esta es la tabla para la ecuación x al cuadrado más 2 sobre x menos 2. Y fíjense qué pasa en 2. ¿Qué les dice en 2? Error. Error. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que sacar este número, este valor del dominio de esa función, porque si no, no le va a corresponder ninguna imagen. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos quién. O todos los x que pertenecen a los reales menos qué valor. 2. El 2. Las funciones racionales tenemos que hacer que tenemos que excluir del denominador todos aquellos valores que nos hacen cero el denominador, siempre y cuando no lo hagan cero al numerador. Y fíjense, del 2 para la izquierda da todos valores negativos las imágenes. Y del 2 para la derecha da todos valores positivos. Y cada vez se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes y más grandes. ¿Sí? Entonces, perfectamente yo puedo mirar la gráfica de la función y decir, cuando me acerco al 2 por la derecha, más infinito. Cuando me acerco al 2 por la izquierda, menos infinito. Los límites laterales son diferentes. No tiene límite. Entonces, la división por 0, cuando trabajamos por un límite, directamente ponemos infinito. Eso es un trabajo que ustedes tienen que hacerlo con el graficador. Y si ustedes hacen con el graficador, después también van a poder encontrar que así como hay una recta a la cual la curva se aproxima y se llama asíntota vertical, hay acá otra recta a la cual la curva se va a aproximar y se llama asíntota oblicua, que es la aplicación de los límites para calcular asíntotas. Entonces, fíjense acá. Nos decía límite x que tiende a 2 de x al cuadrado más 2 sobre x menos 2. Entonces, ¿qué hago yo? Esta es una función racional. Y acá podría haber preguntado, ¿cuál es el límite, el dominio de la función? El dominio son todos los reales menos el 2. Porque 2 menos 2 es 6. Lo tengo que sacar. Si no, no tengo imagen. No es una función, es una relación. Entonces paso al límite. Paso al límite significa que vamos a reemplazar la x por el valor de tendencia. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado más 2 sobre 2 menos 2. ¿Sí? Entonces nos queda 4 más 2 sobre 0. Y nos queda 6 sobre 0. Y ese resultado es infinito. Y ahí se terminó el cálculo del límite. ¿Sí? No nos da una indeterminación, nos da un número sobre 0 que para el cálculo infinitesimal es infinito. Y vimos que cuando hacíamos para el límite por derecha de la función f de x, en este caso esta función, x que se aproximaba por la derecha nos daba más infinito. Y el mismo límite, pero acercándose al 2 por la izquierda de la misma función, nos daba menos infinito. Los límites laterales son diferentes, entonces nos queda que la división por 0 en el cálculo infinitesimal va a ser infinito. ¿Sí? Ahí aparece
este concepto de infinito. Bien, ¿qué pasa acá si nos dan alguna de las indeterminaciones? Acá no nos dio ninguna de estas indeterminaciones. Entonces pasamos al límite, reemplazamos, ya no ponemos límite cuando reemplazamos y nos dio infinito. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando nos dé una indeterminación? Y bueno, generalmente cuando nos dé una indeterminación vamos a tener que recurrir o a derivadas, ¿sí? Aplicando la regla del L'Hopital, o en nuestro caso, hasta que lleguemos a derivadas, utilizar algún procedimiento algebraico. Factorización, racionalización, sacar factor común, simplificar, algún artificio matemático. ¿Qué va a suceder en este caso que tengamos estas que yo tengo acá, estas 5 indeterminaciones? Estas 5 indeterminaciones van a tener que convertirse en 0 sobre 0 o en infinito sobre, en 0 sobre 0 o en infinito sobre infinito para recién encontrar algún procedimiento algebraico que nos lleve a 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y aplicar esos procedimientos para levantar la indeterminación. Entonces, estas 5 se tienen que transformar en estas 2 para poder levantar la indeterminación. Vamos a ver un ejemplo. ¿Más o menos estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a ver acá. Yo les hice un ejemplito de cada uno. Fíjense, ¿qué pasa cuando la indeterminación es infinito menos infinito? ¿Qué pasa cuando la indeterminación, por dónde, por qué camino iríamos si es 0 por infinito? ¿Qué pasa cuando la indeterminación es infinito sobre infinito? ¿Qué pasa cuando la indeterminación es 0 a la infinito, infinito a la 0, 0 a la 0 o 1 a la infinito? ¿Qué pasa? Y bueno, y ahí agregué regla del L'Hopital, que es cuando nosotros vamos a trabajar con derivadas, ¿sí? Cómo se levantan estas indeterminaciones. Bien. Vamos a ver un ejemplito de esto. Me vuelvo acá para que vamos analizando cada una de estas indeterminaciones. Voy a copiar el ejemplo para explicarlo. Y que todo el mundo lo vea. Es límite que tiende ¿a qué valor? A 1. Aquí me va a dictar x más 1. X más 1 sobre x menos 1. Bien. Menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. ¿Ahí? Bien. Sí. Bien. Dejamos de compartir. Y lo que nosotros acá se nos presenta es un límite. Entonces pasamos al límite. 1 más 1. 2. 2. Lo que estoy haciendo es paso al límite. Entonces reemplazo y ya no pongo límite. Y acá me va a quedar 1 menos 1. Y acá me va a quedar 1 al cuadrado, porque estoy trabajando de esta manera. ¿Sí? Reemplazando por el valor al que tiene el límite. Y acá me va a quedar 1 al cuadrado menos 1. Bien. Vamos a ver acá unos gráficos. 1 más 1 nos da 2. Y acá 1 menos 1. 0. 0.
un número sobre 0, infinito. Acá 1 al cuadrado es 1. Y acá 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. 0. Un número sobre 0, infinito. Entonces tenemos esta indeterminación, infinito sobre infinito menos infinito, estamos acá. Tenemos que llevarla o a infinito sobre infinito o a 0 sobre 0 para que nosotros podamos recién calcular el límite, levantar la indeterminación. En este caso, se entiende que estamos acá, en esta indeterminación, y se entiende que tenemos que pasar a alguna de estas dos indeterminaciones. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la operación acá principal en esta función? La ¿Qué resta. tienen ustedes si la tuviesen que mirar así, ver qué operación es la importante que decide? Y la resta, profe. Es la resta de dos funciones. Entonces, pero esta función es una función racional y esta función es una función racional. Y si ustedes tienen 1/3 menos 5/6, esto sería lo mismo puesto en números que la expresión de la resta de dos funciones racionales. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Tengo una fracción y una fracción que es una expresión racional y una expresión racional, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes para resolver esto? Encontrar el mínimo común múltiplo. Exactamente, hay que buscar el común denominador, ¿sí? El menor de los múltiplos comunes. Bien, no sé calcular el menor de los múltiplos comunes. Entonces, ¿qué hago? Pongo los dos denominadores. Los puedo multiplicar o los puedo escribir de esta manera. De ahí, estos dos, o puedo sacar el menor de los múltiplos comunes. Cualquiera de los tres procedimientos va a estar correcto. Si yo hago esto, este producto dividido en este, 3 por 6, dividido en 3, ¿qué puedo hacer allí? Simplificar. Simplificar, me queda 6. Por una, ¿se acuerdan que dividíamos y multiplicábamos? Por una me da 6. Vuelvo a dividir este producto, o puedo poner 18, en 6. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplificar el 6. Simplifico el 6 y me queda 3. Y de allí a ese 3 lo tengo que multiplicar por 5. ¿Se acuerdan? Operaciones 15. con fracciones. Entonces nos queda 15, menos 15. Entonces nos queda acá, resolvemos el numerador y el denominador nos queda 18. Pero el numerador nos queda, ¿cuánto? Menos 9. Menos 9. Bien. ¿Y qué puedo hacer con esta fracción? 9 y Simplificar. 18. Simplificar, ¿en cuánto? En 9. En 9. 9 dividido en 9 de 1. El signo menos va a la altura de la línea de fracción. Y 18 dividido en 9 de 2. O sea que esto nos está dando menos un metro. Esto que hemos hecho acá, de restar dos fracciones, sacar el común denominador, si no lo sé sacar, escribo los dos denominadores o los multiplico, es lo mismo que tenemos que hacer ahora nosotros con nuestra función. Tenemos la resta de dos funciones racionales. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han visto, ¿qué tendríamos que hacer? Yo no sé sacar común denominador, porque no sé factorizar, porque no sé nada. Entonces saco común denominador. ¿Qué hice yo en el ejercicio con los números?
escribir los dos denominadores multiplicándose. Acá también voy a escribir los dos denominadores multiplicándose. X menos 1 por x al cuadrado menos 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque lo otro sería buscar el menor de los múltiplos comunes, es decir, el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Este es un binomio primo, pero este no es un binomio primo. Se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Denominador dividido en denominador. O sea, nos va a quedar este denominador dividido en x menos 1. Voy a escribirlo para que ustedes lo vean. Cómo saco el denominador y el numerador. X menos 1. Hago este dividido en este, como las fracciones. ¿Qué me queda hacer acá? Simplificar. Simplificamos. Estos dos son iguales, simplificamos. Me queda x al cuadrado menos 1. Por esta expresión. Como no sé, lo que voy a hacer es escribirla. X más 1 por x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy sacando como un denominador de la recta de dos funciones racionales. Entonces, como no sé sacar como un denominador, porque no entiendo muy bien los casos de factoreo, lo que hago es escribirlo al producto de los dos denominadores. ¿Le voy a errar? No le voy a errar nunca. Entonces después hago, divido denominador en denominador y multiplico por numerador. Vamos acá. Este denominador ahora lo tengo que dividir con este denominador. Voy a borrar acá. Me va a quedar x menos 1, este denominador, lo divido en este denominador. X al cuadrado menos 1. ¿Y qué hago ahora? Dividí este denominador con este denominador. Se simplifica. Se simplifican los iguales. Perfecto, nos queda x menos 1. ¿Y qué hago con este resultado? Lo tengo que multiplicar con el numerador. Entonces me va a quedar menos. ¿Menos qué? X al cuadrado por x menos 1. Exactamente. X menos 1 por x al cuadrado o viceversa es lo mismo porque el producto es conmutativo. ¿Qué hice? Lo mismo que hago para las operaciones con fracciones, para sacar el común denominador. Bien. Veamos acá. Pasemos al límite. Nos va a quedar 1 más 1, 2. Acá, 1 al cuadrado es 1 menos 1, 0. 0. Estoy reemplazando por el límite, la tendencia del límite. 1 menos 1, 0. 0. Y 1 al cuadrado, 1. 1. Sobre 1 menos 1, 0. 0. Y 1 al cuadrado, 1. 1. Menos 1, 0. 0. Esto nos da 0. Y esto nos da 0. Y esto 0 por 0 nos da 0. O sea que acá hemos llegado a la indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo hemos llegado a la indeterminación 0 sobre 0? Si esto era una indeterminación infinito menos infinito, haciendo el procedimiento de sacar común denominador. ¿Está bien? Entonces van a tener que hacer muchos ejercicios para que ustedes se vayan dando cuenta cuál es el procedimiento que tenemos que realizar. Ya llegué a 0 sobre 0. Ahora me dice, cuando llegue a 0 sobre 0,
puede utilizar algún procedimiento algebraico para levantar la indeterminación. Primer término, segundo término. ¿Y qué se les ocurre que podemos hacer acá? Factorizar, profe, una de las expresiones. Podemos factorizar, exactamente. Los casos de factoreo van a estar presentes en los límites siempre. Entonces nos va a quedar x más 1 por, lo voy a factorizar, x más 1, ¿se acuerdan que el producto de binomios conjugados es la diferencia de cuadrado, o la diferencia de cuadrado es el producto de binomios conjugados? Los binomios conjugados son los términos que tenemos acá en el binomio, uno metido en una suma y los mismos metidos en una resta. Menos x menos 1, esto es primo, no se puede dividir más que en sí mismo y en la unidad, y acá nos queda x al cuadrado, que tampoco podemos factorizar. Vamos al denominador. X menos 1 es un polinomio primo, pero acá tengo una diferencia de cuadrado. ¿A qué es igual esa diferencia de cuadrado? A multiplicar sus raíces. Exactamente. X más 1 por x menos 1, o el producto de binomios conjugados. ¿Sí? Bien. Entonces, de acá puedo sacar factor común. Entonces acá lo que hicimos es diferencia de cuadrado. Voy a seguir con la fibra azul porque se me termina. Y hasta que cargue. Fibra azul, fibra azul, fibra azul. Fibra azul. No se la ve igual. Seguimos con la roja. ¿Puedo sacar factor común? Sí, sí puedo sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? Es un número que está multiplicando y es común en todos los términos. Acá y acá, ¿cuál es el factor común? X menos 1. X menos 1. Entonces, límite, ¿se lee todavía? Ahí. X menos 1 es factor común de. Saco este factor común y me queda X más 1 por X más 1. Y X más 1 por X más 1 es el cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan? Y acá saco X menos 1. ¿Y qué me queda? Menos X al cuadrado. Exactamente, menos X al cuadrado. Bien, este es el numerador. Y en el denominador lo dejo de la misma manera. ¿Por qué? Porque se están multiplicando, o sea que no hay problema que lo simplifique. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿qué simplifico? Simplifico los iguales. X menos 1 y X menos 1. Una vez que simplifiqué, acá hemos simplificado, paso al límite para ver si se levantó la indeterminación. ¿Qué puede ocurrir? Que se haya levantado la indeterminación o que no se haya levantado y sigamos con 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y tendremos que volver a buscar otro procedimiento para levantar esa indeterminación. Entonces, acá, reemplacemos, lo hagamos mental. 1 más 1, 2. 2. 1 más 1, 2. 2. 2 por 2, 4. 4. Ya no pongo límite. 4. Y acá me queda 1 al cuadrado, 1. 1. Entonces me queda menos 1. Vamos al denominador. Acá me queda 1 más 1, 2. 2. Por 1 menos 1, 0. 0. ¿Qué número me queda de la resta entre 4 y
menos 1. 3. 3. ¿Y en el denominador? 0. 0. Entonces, un número sobre 0, directamente ponemos infinito. ¿Sí? Estos límites que nosotros tenemos, que tienden a un número y que nos dan infinito, nos están diciendo que en x igual a 1 hay una asíntota vertical. Esta es la aplicación del concepto de límite, donde aplicamos, ¿para qué nos sirven los límites? Hacer todo esto que hicimos. Nos sirve, en este caso, para calcular una asíntota. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un límite que tiende a un número y nos dé infinito, ese número que nosotros tenemos acá es una asíntota vertical. O sea, tiene ecuación x igual a un número. Y es el valor que yo tengo que sacar del dominio de la función, porque la función no existe para ese valor. Entonces, en este caso, el dominio de esta función son todos los reales menos el 1. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién me dice qué tipo de funciones, qué tipo de indeterminación hemos trabajado? Infinito menos infinito. Infinito menos infinito. Pasamos al límite, nos dio infinito sobre menos infinito. ¿Qué tenemos que hacer ahora una vez que hemos encontrado esa indeterminación? ¿Podemos calcular el límite? No hay que convertirla No. a otra indeterminación. Hay que llevarla o 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito. ¿Y cómo hicimos para pasar de infinito menos infinito a 0 sobre 0? Se nos dio esta función, que era la resta de dos funciones racionales. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer para pasar de infinito menos infinito a 0 sobre 0? Para transformarlo. ¿Qué hicieron? Sacamos como un denominador. Exactamente, sacamos como un denominador. Y lo que era una resta de dos funciones se nos convirtió directamente en una función racional, porque la operación importante es la división. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando tuvimos 0 sobre 0? Ahora tenemos que levantar a través de algún procedimiento algebraico esa indeterminación. ¿Qué hicimos en el numerador? Sacar factor común. Exactamente, utilizar los casos de factoreo. Convertir esta diferencia de cuadrados en un producto de binomios conjugados. Ahí están los dos. Bien. Y en el denominador también hicimos lo mismo. ¿Para qué? Una vez que hemos sacado factor común, las diferencias de cuadrados, luego hemos sacado factor común porque había una expresión que estaba multiplicando en todos los términos y es común, lo hicimos al factor común ¿para qué? Para poder simplificar. Para poder simplificar. Por eso sacamos, porque así no lo podíamos hacer, porque la operación principal es una resta. Y para poder simplificar yo tengo que tener una multiplicación o una división. ¿Sí? Y una vez que hemos simplificado, pasamos al límite. Al pasar al límite, vemos que obtenemos una expresión que no es ninguna de todas las indeterminaciones. Y entonces hemos obtenido el resultado
de este límite, ¿sí? Además, también dijimos que cuando nosotros tenemos el límite de una función y esa función nos da como resultado infinito, podemos asegurar que hemos calculado una asíntota. Es una recta para la cual la función se aproxima y la distancia entre ellas es infinitesimal. En algunos conceptos de asíntota, generalmente los alumnos plantean de que la asíntota es una recta a la cual la curva se aproxima pero nunca la corta. Sí hay funciones que cortan a la asíntota, entonces lo que definimos es una recta y la curva de la función tienen una distancia infinitesimal muy cerquita, ¿sí? Pero en algunos casos la asíntota y la curva se cortan, la atraviesa y sigue o asintótica o se va a valores cada vez más grandes o valores cada vez más pequeños. Entonces, este concepto de asíntota como recta a la cual la curva se aproxima pero nunca la toca, no es correcto, ¿sí? Es una recta a la cual la curva se aproxima en forma infinitesimal, o sea, su distancia es infinita, pero ¿la puede cortar? Sí, la puede cortar, ¿sí? ¿Cuántas asíntotas o qué tipo de asíntotas podemos observar en un gráfico? Una asíntota vertical, una asíntota horizontal y asíntotas oblicuas, ¿sí? Las asíntotas verticales tienen ecuación x igual a un número. Las asíntotas horizontales tienen ecuación y igual a un número, ¿sí? Y se cambia. Acá tiende a infinito y acá nos va a dar un número como resultado del límite. Es al revés, la vertical con la horizontal. Y para la oblicua ya necesitamos la ecuación de una recta, porque al estar inclinada, al ser oblicua, tiene pendiente y ordenada al origen. Entonces necesitamos calcular la pendiente y la ordenada al origen. Ustedes lo saben por álgebra, cuando han estudiado rectas, que una recta definida en forma explícita tiene pendiente y ordenada al origen. El número que acompaña la X, la pendiente, y el número que es término independiente o que no tiene X, es la ordenada al origen, ¿sí? ¿Podemos tener una asíntota? Sí. ¿Podemos tener infinitas asíntotas? También. Ustedes lo vieron en funciones cuando calcularon, por ejemplo, la función secante, que eran todas asíntotas verticales y eran todas S, ¿sí? Que tenían, pero las asíntotas eran infinitas. ¿Pueden tener dos asíntotas, una horizontal y una vertical? Sí. ¿Pueden tener una vertical y una oblicua? También. Pero no pueden tener tres asíntotas en los gráficos de la función. Siempre se dan o una que se repite, o dos, tres que se repiten, o al salvo dos, una vertical horizontal o una vertical y oblicua. Se dan de a dos o de a uno. Bueno, ¿qué hora estamos? Vamos a ver uno más, un ejercicio más, para que lo vean ustedes en el apunte. Ahí les hice la aclaración de que x igual a 1 es una asíntota vertical, ¿sí? Dice, las ramas son divergentes, las ramas de la función. Ustedes ya han visto en física qué es divergente. Sí, profe. Cuando una lente o un espejo es divergente.
tenemos la lente natural, que es el cristalino, es biconvexo, ¿sí? Los rayos llegan, el paralelo que pasa por el foco, el que pasa por el foco y se refracta paralelo, o el que pasa por el centro de curvatura que se refracta sobre sí mismo. En el caso de las lentes. ¿Y qué puede pasar con los rayos reflejados en los espejos o los rayos refractados en las lentes? ¿Que converjan o no converjan? Exactamente. Si convergen, ¿qué obtenés? Un punto. Un punto que es donde, de convergencia, que es donde se forma qué elemento de El todo. objeto, la imagen. La imagen del objeto. ¿Y cuándo es divergente? Cuando los Cuando rayos... rayos no coinciden en ningún punto, sino que empiezan a dispararse. Exactamente, se separan la lente o el espejo, cuando los refleja o los refracta, no van a un punto en común, sino que se dispersan, ¿sí? Entonces, en este caso nos está diciendo que es divergente la función. La función, es decir, se va a valores cada vez más grandes o más pequeños, pero no va a un punto, no se va a un determinado lugar a converger, sino que diverge. Bien, acá tenemos otra función que también da infinito menos infinito. Fíjense que es x menos la raíz cuadrada de x más 1. Si yo reemplazo por infinito, este tiende a infinito. Este me da infinito, y infinito al cuadrado más 1 me da infinito, la raíz cuadrada de infinito, infinito, infinito menos infinito. ¿Cómo hago yo para levantar para pasarnos a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? En este caso voy a hacer un procedimiento que se llama artificio matemático. Multiplicar y dividir por el conjugado de esta función que era infinito menos infinito, nos daba infinito menos infinito. Esto, ¿de dónde lo saqué? Lo inventé yo. Se llaman artificios matemáticos. ¿Cuándo vamos a tener un artificio matemático? Cuando nosotros multipliquemos y dividamos por un mismo número, o cuando sumemos o restemos por un mismo número. Y esos artificios matemáticos son inventos que nosotros hacemos para incorporarlos dentro de inventos con un sentido, ¿no? Para incorporarlos a la expresión porque los estamos necesitando, pero que no varían la expresión final, ¿sí? No cambian el valor numérico. Lo voy a copiar acá y lo vamos a hacer. Como verán, hay una multiplicidad de ejercicios, por lo tanto tendrán que ponerse a hacer ejercicios y buscar la mayor cantidad de ejercicios con respuestas. Un cuadrado más 1. Bueno, dejo de compartir y esto es lo último. Miren, los artificios matemáticos son los siguientes. Si yo al 7 le sumo 3 y le resto, tenía 7, le sumo 3 y le resto 3, porque me hace falta que se incorpore un 3 sumando. Esto es un artificio matemático. No estaba acá, pero ahora aparece. Si yo hago la cuenta, 7 más 3 menos 3, ¿cuánto me da? 7. 7. O sea, incorporé estos dos números, que son números opuestos, por lo tanto se cancelan,
Entonces, ¿por cuánto estoy sumando? Estoy sumando por 0. Estoy sumando al 0. Porque son números opuestos. Pero yo puedo incorporar estas expresiones porque supongamos me está haciendo falta un más 3. Y esto es un artificio matemático, porque en realidad voy a escribir todo esto, pero sigue siendo el 7. Si yo tengo el 7 y lo multiplico por 2 y lo divido por 2, antes era 7, y ahora es 7 por 2 dividido 2. Si yo hago la cuenta, ¿cuánto me da esto? 7. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo acá es la multiplicación de una fracción aparente, pero en realidad estoy multiplicando por 1. 0 es el elemento neutro de la suma y 1 es el elemento neutro de la multiplicación y de la división. Por lo tanto, multiplicar por 1 o dividir por 1 me da el mismo número. Y yo incorporé este 2, supongamos, porque me estaba haciendo falta un 2. Estos son artificios matemáticos. Sumar y restar, en el caso de una suma, sumar y restar por un mismo número, o multiplicar y dividir porque ambos son elementos neutros para la multiplicación y para la suma o la resta. ¿Sí? Bien, acá entonces tenemos la indeterminación infinito menos infinito. Infinito menos infinito, y no podemos hacer nada hasta de levantar la indeterminación hasta que nosotros no pasemos ese infinito menos infinito a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar por el conjugado. ¿Sí? Entonces vamos a poner límite x que tiende a infinito de x menos la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Y cuál sería el conjugado de esta función? Es x más la raíz de x al cuadrado más 1. Lo que cambia es este. Los conjugados, acuérdense que son productos de sumas y restas. Si yo multipliqué por esta expresión, ¿qué tengo que hacer también? Para que no cambie el valor de esta función. Yo multipliqué por los términos en una suma, por su conjugado. Voy a tener que dividir también por el mismo. ¿Por cuánto estoy multiplicando? Por 1. Por 1. Y la multiplicación por 1 es lo mismo que yo tengo acá. O sea, ¿le hice algo? No le hice nada. Pero incorporé esto que me estaba haciendo falta. ¿Por qué? Porque el producto de binomios conjugados nos da una diferencia de cuadrados. Entonces nos va a quedar límite x que tiende a infinito. Perdón, acá. Entonces, el producto de binomios conjugados, ¿cuál es el resultado de multiplicar estos binomios conjugados? Y tendría que operarlo miembro a miembro. Bueno, pero si vos tenés a más b por a menos b, ¿a qué es igual? X al cuadrado más 1. No. A al cuadrado menos b al cuadrado. Producto de binomios conjugados es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, el primer término al cuadrado. Menos, siempre es menos. El segundo término, ojo, no cambio el signo de los radicando, sino cambio el signo de los dos términos.
que se están en este caso restando, cambia este signo, no el de adentro. El de adentro, el radicando, sigue siendo el mismo. Raíz de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Sobre, acá hay un 1. ¿Cómo se multiplica en fracciones? En línea recta. X más la raíz de x al cuadrado más 1. O sea, pueden hacer propiedad distributiva o hacer el producto de binomios conjugados que nos da una diferencia de cuadrado. ¿Para qué hice esto? Para ver si me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Infinito al cuadrado. Infinito. Infinito. Infinito al cuadrado más 1. Infinito. Infinito menos infinito. Infinito. Infinito más infinito al cuadrado más 1. Infinito. La raíz cuadrada de infinito sigue siendo infinito. Más otro infinito sigue siendo infinito. Entonces acá hemos llegado a la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estamos en condiciones de levantar esta indeterminación. ¿Qué harían ustedes para levantar esta indeterminación de acuerdo a lo que están viendo? Factorizar. Hay algo más fácil. Simplificar. Sí. ¿Qué vas a simplificar? El término de arriba con el de abajo. No. Ah, no, perdón. Porque hay una resta y hay una suma. No se puede. La Tiene que raíz ser con mismo. la potencia. Exactamente. Esta raíz y esta potencia se van a simplificar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Límite x que tiene infinito de x al cuadrado menos x al cuadrado más 1 sobre x más la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Qué puedo hacer acá? Cancelar x al cuadrado menos x al cuadrado. Exactamente, cancelamos, porque son opuestos. Y nos va a quedar, pasemos al límite, 1 en el numerador, y en el denominador nos va a quedar infinito más la raíz de infinito al cuadrado más 1. Entonces nos va a quedar infinito al cuadrado más 1 da infinito más grande todavía. 1 sobre infinito. 1 sobre infinito. 0. 0. Si yo tengo una manzana, la divido en infinitas partes, cada una de estas partecitas se va haciendo cada vez más chiquitita y va tendiendo a ser 0. Y fíjense que es un límite que tiende a infinito y nos da un número. En el otro era un límite que tendía a un número y nos daba infinito, era una asíntota vertical. Y en este caso vamos a tener una asíntota horizontal. ¿Se entendió el artificio matemático que se hizo? Era este ejercicio tan simple, pero que después se complicó al hacerle el artificio matemático. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para transformarlo en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y allí pudimos simplificar potencia con raíz y los opuestos que eran con respecto a los cuadrados. Y nos dio 0. Dudas. Va a haber que trabajar mucho en los ejercicios, ¿sí? Todos los ejercicios, no les puedo decir todos los ejercicios van a ser de esta manera. Entonces, ustedes van a tener que tener esa habilidad de poder mirar el ejercicio, ver qué indeterminación hay y cómo hacemos para levantar esa indeterminación. Pero eso va a estar en ustedes, ¿sí?
ustedes son los que van a decidir de acuerdo a la práctica que tengan. La práctica les va a dar una estimación de lo que pueden hacer, la habilidad de decidir, en muchos casos, así con mirarlo, decir acá tengo que hacer racionalización, tengo que hacer factorización, tengo que hacer diferencia de cuadrados. Fíjense que diferencia de cuadrados muchos no lo saben y es lo más simple. Entonces, cuidado con el tema de los casos de factoreo. Pónganse a practicar y a hacer todos los ejercicios de límite que tiene la guía. La guía también tiene ejercicios con trigonometría, tiene con límites notables. Entonces, es muy importante la práctica acá. La práctica la van a hacer con la ingeniera Alba. Entonces, todas las dudas que tengan, se las pueden preguntar a ella, previo a haber hecho los ejercicios y haber leído los apuntes, donde más o menos yo los voy guiando qué pasa en cada uno de los casos que se les pueden plantear, que no son los únicos, son algunos de los casos. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo miércoles. Les voy a pasar los 2 archivos al grupo. Y acuérdense que el día 11 a las 21 horas van a tener recuperatorio y ya les paso el listado de las notas de teoría y práctica, ¿sí? Que tengan una buena semana, cuídense mucho. Sofía, que te compongas. Chao, Juan Manuel. Y pónganse a practicar, por favor. ¿Estamos? Queda el video para que lo vean también los chicos que no han participado de la clase. ¿Listo, Tayel? ¿Todo bien? Sí, profe, ahí estaba anotando unas cosas que tengo que después volver a ver en el video para seguir Bien. copiando. Tayel es el único que prende la cámara. Ojo, Tayel es el único que prende la cámara. Los otros, yo no sé, los otros alumnos no sé si están o no están. La próxima clase todos van a prender la cámara. Así que, no sé. Sofi, que me preguntas, nos vemos, pequeña, cuídate mucho y bueno, todo el mundo. Artas, ¿estás enfermo? ¿De que estás enfermo de análisis matemático? ¿Qué te pasa, Artas? Estuvo mucho de fiesta. Ah, está con fiebre. Bueno, que te recuperes, Artas, a 39. Un baño de agua helada. Pero te vas a resfriar. Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y les paso toda la información que les dije hoy. Bueno, Emilio, bueno, Sofi, cuídense mucho y busquen una cámara para verlos la próxima clase. Hasta la próxima profe. clase. Muchas gracias. Chao, chicos. Muchas gracias. Chao. profe. Cuídese. Gracias, profe, nos Gracias, vemos. gracias. Gracias.